Muy buenos días y muy buenas tardes con todos. Les damos la cordial bienvenida a un nuevo webinar con Meger. El webinar de hoy se titula Análisis predictivo de aislamiento mediante tendencia histórica. Esperamos que estén teniendo un feliz jueves y con este nuevo año vamos a empezar una nueva serie de webinars. Me presento, yo soy la moderadora el día de hoy, mi nombre es Daniela de Vacas y yo soy la asistente de marketing para Latinoamérica. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir al email en pantalla, daniela.devacas@meger.com. En pantalla ustedes pueden ver cómo enviarnos sus preguntas y comentarios durante la presentación. En el panel pueden escribir cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier pregunta que necesiten saber. Vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas al final de la sesión y las que queden pendientes las responderemos en el Club Meger en Facebook. Les comento que esta sesión será grabada y para ver la agenda completa de nuestros webinars, les invitamos a que visiten la página csa.megar.com/webinars. Les recordamos que al final de la sesión recibirán un certificado de asistencia con sus nombres, así que por favor, si es que se inscribieron con un nombre diferente o si es que quieren que su nombre se vea diferente en el certificado, miren bien su inscripción y lo podemos corregir de esa manera. El día de hoy, lo que tenemos hoy es un webinar académico, así que podemos seguir adelante con la agenda. La agenda del día de hoy es Introducción al mantenimiento predictivo, conceptos de aislamiento y medición con megómetros, resultados puntuales y herramientas de diagnóstico, interpretación de registros históricos y software automatizado para análisis de tendencias. El día de hoy, con mucho gusto, quiero invitar a Roberto Sartori. Roberto es nuestro disertante y él es el gerente regional de Meger para Mercosur. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien Daniela, gracias por la invitación y muy contento de estar acá de vuelta. Muy contento porque es el primer webinar de una serie de webinars que vamos a dar este año, así que bueno, feliz de inaugurar la sesión. Si me permitís entonces Daniela ya tomar control de la presentación. Claro, Bueno, todo tuyo. y también me quiero dar, como siempre digo, un lujo, un gran lujo, que es presentar a algunos invitados y colaboradores. En este caso quiero presentar y también saludar al ingeniero Alejandro Mariani. Él es de la empresa Redinter, es uno de los titulares de la compañía, es de Argentina. Buenos días, Alejandro, si estás disponible para saludar, si tienes audio. Buen día, Roberto y Daniela. Ok, bueno, bienvenido y bueno, un gusto tenerlo acá. Después vamos a hablar un poquito más de lo que hace Redinter. También está convocado el doctor Ronaldo López de la firma Rolop de Chile. Entiendo que, bueno, al final no va a poder estar presente, pero vamos a discurrir algunas presentaciones, algunos slides que nos pasó amablemente. Y también quiero saludar al ingeniero Julio Jiménez López, él es nuestro Application Engineer, es de Meger de Argentina. Julio, si tienes audio, si quisieras saludar. Claro que sí, Roberto. Muy buenos días y buen día a toda la asistencia y a los que nos van a escuchar en diferido. Con mucho gusto les saludo desde aquí de Buenos Aires. Y bueno, gracias por asistir a este primer webinar del año. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Julio. Y también, bueno, Jorge Correa, que también es el ingeniero de aplicaciones para ventas y aplicaciones. Él nos acompaña desde Chile, de Meger también. Entiendo que está, bueno, ahora también en un viaje de visitas técnicas, pero posiblemente después se sume para saludar. Rápidamente vamos a hablar un poco en la introducción al tema. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Es utilizar lo que conocemos, ¿no es cierto?, el megómetro, el medidor de aislaciones, o el Meger, como le llama mucha gente, para obtener algo más de información. Mucha gente usa el megómetro y es siempre decimos que es el primer soldado de la batalla, es el que nos va a sacar de apuros, el que nos va a confirmar una prueba, el que va a hacer una medición simple y rápida, y después pasar a otro equipo quizás de mayor detalle para hacer el análisis según
el tipo de activo que queramos analizar, ya sean cables o motores o transformadores. Para cada uno de esos activos hay un equipo en particular. Sin embargo, nuestro querido y viejo megómetro nos puede seguir dando mucha información si sabemos utilizar algunas herramientas que posee el propio equipo y también utilizando un poco de sentido común y las buenas prácticas. Para eso hay una serie de indicaciones, de normas que nos ayudan a hacer las mediciones en forma predictiva. Y yo hago un cuentito a veces, para hacer una analogía simple. Supongamos que, bueno, somos un directivo, un gerente de un banco, y se presentan dos personas para evaluar, por ejemplo, recibir un crédito o ampliar su cartera crediticia o demás. Y tenemos que evaluarlo. Y los dos tienen el mismo perfil de trabajo, aparentemente misma presencia, y su cuenta tiene un mismo monto, tienen los dos el mismo monto, pero pedimos la cartera de antecedentes de esos dos clientes y nos encontramos que uno de ellos tiene una buena performance, no tan bueno, quizás no tan alta, pero se ha mantenido su cuenta a lo largo del tiempo sin problemas, y otro ha arrancado en un estado muy bueno, muy alto, quizás porque heredó ese dinero, pero no tuvo las entradas suficientes para compensar los gastos y está en franca pérdida de su capital y no demuestra forma de recuperarse. Entonces, si bien el estado actual puede ser el mismo, el historial es lo que realmente nos interesa conocer cuando analizamos ya sea un activo o la perspectiva de cualquier evento, ¿no? Entonces, es muy importante el tema del historial y es algo que vamos a hablar en unos momentos. Volviendo al tema de lo que son las técnicas de mantenimiento predictivo, las recomendaciones de normas y demás, se habla mucho de lo que es el sistema de gestión de activos. ¿Qué es esto del sistema de gestión de activos? Donde está involucrado obviamente el mantenimiento predictivo, pero hay algo que abarca todo esto, que es esta forma de gestionar los activos desde que nacen, inclusive antes de que se requieren las especificaciones antes de adquirir el activo. Así que todo esto, e inclusive hasta su desafectación o reemplazo final, todo eso es parte de lo que es la gestión de activos, a la cual las compañías actualmente hacen mucho hincapié. Hay normas que respaldan sobre todo la parte de operación y mantenimiento. Podemos mencionar normas americanas como la NERC o la NETA, en las cuales se basan mucho de los software que tenemos dentro de Megger, y normas internacionales como la IEEE 43, donde nosotros nos basamos para hacer los ensayos de aislación, básicamente, la C57, que refiere a las técnicas de ensayos y mantenimientos en subestaciones, bueno, la NFPA 70B, que nos informa a la gente de Chile, que ahí se utiliza bastante, para lo que es mantenimiento predictivo, igual que la IEEE 3007.2, y otras normas más puntuales para distintos tipos de materiales o de equipos que se quieren testear. Así que no vamos a hacer tanto detalle en esto, pero sí comentarles que nosotros cuando hablamos de gestión de las pruebas, y como hoy vamos a hablar del tema del software, vamos a hablar de un software que hace hincapié a lo que es la gestión de las pruebas y mantenimiento. O sea, estos dos puntos que son muy importantes, estos dos capítulos muy importantes de la gestión de activos, que es las pruebas que se hacen al momento de la adquisición de ese activo y las pruebas que se hacen durante la operación y mantenimiento. Esto lo hace un software que después vamos a mencionar más adelante, pero también hay otros sistemas y otros softwares y bueno, otras formas de gestionar también que es más completa, más abarcativa, el cual los software hoy por hoy se integran, e inclusive en Megger estamos trabajando para integrar otras etapas de lo que es la gestión de activos, inclusive lo que es la parte de monitoreo online. Cabe destacar que cuando hablamos de la parte de medición y monitoreo, está el concepto a veces que solamente el monitoreo se hace online. En realidad, el monitoreo se hace tanto online como offline, o sea, podemos hacer las pruebas en forma discreta y después cargar esos datos en el software y hacer también una gestión de mantenimiento y un seguimiento de los activos en función del tiempo, sin necesidad de estar todo el tiempo conectado, ¿no? Porque algunas pruebas, por ejemplo, casualmente la de medición de prueba de aislación, requieren que el objeto bajo prueba esté desconectado y desenergizado. Bien, dicho esto,
mencionamos mucho lo que es el activo. Esto ya lo comentamos alguna vez. Nosotros hacemos hincapié siempre en la norma, la 55001 de la ISO, donde se designa que el activo es cualquier ítem o objeto o entidad que tenga valor real o potencial para una organización. Incluimos dentro de esto y sobre todo lo que es el agente, ¿no?, que trabaja en la compañía, en la organización, el conocimiento técnico, el conocimiento comercial, todos los activos que están dentro de la compañía. Pero en particular en este caso vamos a hablar de los activos físicos, donde nosotros queremos hacer un seguimiento. Y la norma menciona en sus capítulos y define muy bien lo que es, por ejemplo, la vida del activo, que es el periodo desde su creación hasta el final de la vida, y los ciclos de vida que mencionamos antes, ¿no es cierto?, desde la adquisición, el uso y la disposición final. Como podemos ver, podría ser en este caso un transformador. En cuanto a la gestión de activos, también se menciona lo que es la acción preventiva y se describe perfectamente que es esa acción que trata de eliminar la no conformidad, ya sea real o potencial. Dentro de esto podemos mencionar acciones preventivas, o mantenimiento preventivo, y si vamos a la parte eléctrica, podría ser típicamente hacer secado, limpieza, el rebarnizado quizás de un motor, todas esas acciones que son correctivas que permiten que ese elemento vuelva a la vida, ¿no?, se vuelva a poner en marcha. Si hablamos de partes mecánicas, sería posiblemente limpieza, lubricaciones y demás. Pero más importante es tener una acción predictiva, donde nosotros lo que hacemos es, con nuestros instrumentos, por ejemplo, monitorear la condición del activo actualmente y poder predecir. Más allá de tener la condición actual, nosotros, basados en el historial, podemos ver la tendencia y ver si esa medición nos está indicando que la cosa empeora y así disparar posiblemente acciones de corrección. Precisamente la acción correctiva es directamente eliminar esa causa de no conformidad y ojalá prevenir una nueva ocurrencia. También se define en la norma lo que es el monitoreo. Es muy importante el monitoreo para determinar el estado actual y el desempeño de ese activo. Así que nosotros vamos a hacer un seguimiento de la condición con todas estas mediciones que nosotros realizamos normalmente si consideramos llevar un adecuado historial. Como mencionamos antes, esta gráfica que se le llaman la gráfica de forma de tina, le llaman algunos, refiere precisamente a los periodos de vida útil de un activo, donde se menciona el periodo inicial y fíjense que hay una muy alta tasa de fallas en ese periodo inicial, donde la máquina, y acá hablamos en general de transformadores, motores, cables, todo el equipamiento que puede haber en una subestación o una instalación de media y alta tensión y también en baja, ¿sí? Hay un periodo inicial donde uno hace los testeos de prueba inicial, el equipo entra en marcha y aparecen los primeros problemas. Seguramente una vez pasada esa etapa, el equipo entra en régimen y ahí está lo que sería el periodo de vida útil, donde las fallas típicamente son menores, porque está trabajando a régimen, está mantenido, está dentro de un plan de trabajo normal, pero por el paso del tiempo y por todos los efectos que causan el estrés sobre esos activos, llega el final de su vida útil. Eso puede ser un transformador, puede ser un banco de baterías, por ejemplo, que también lamentablemente tiene sus días contados, pueden ser más, menos, 10 años, 15 años, 20 años, pero llega un momento que se impone el reemplazo de ese bien. Entonces, Roberto, sí, ahí se adelante. ve bien la gráfica que al principio es como detectás más fallas en algo nuevo, que no debería pasar, pero pasa. Entonces, a veces recomendamos, cuando un cliente cambia una máquina por el muleto, que es nuevo, que lo compra nuevo y para sumarlo, recomendamos tener la máquina que reemplazó un tiempo preservada, porque hay esos 15, 20 días, un mes que la máquina nueva está en funcionamiento, puede haber alguna eventual falla y para no tener la planta parada, volver para atrás y volver a poner el motor que estaba en uso. Claro. Entonces es conveniente a veces la máquina que sacan, que está en buenas condiciones, pero está usada,
tenerla bien preservada porque a la semana de la máquina nueva puede fallar y ahí se ve el índice que es bastante elevado. No es elevado en base a la cantidad de máquinas, pero justo te toca a la empresa, le toca esa falla, o a veces no falla, sino errores de viene una máquina nueva, la vamos a poner y ha pasado que por errores dimensionales no se puede instalar y hay que volver para Claro, atrás. o mal configurado quizás las conexiones, pensado para otro país. con Pasado conexiones- y se incrementó, ese tipo de errores se incrementó con la pandemia. Lo Así, hemos notado, porque claro, en hay fábrica menos tenemos interacción problema con la gente. personal, exactamente. Así que ese gráfico está muy, muy bueno. Qué interesante. Bueno, les cuento, en el discurrir de esta presentación vamos a tener varias intervenciones, posiblemente del ingeniero Alejandro Mariani, que, bueno, él está, como vamos a decir más adelante, en el rubro específico de máquinas rotantes, pero todo esto aplica para el universo de los sistemas eléctricos, de los activos que tengan injerencia en la prueba de aislación. Entonces, rápidamente, ¿qué hacemos con la medición y el monitoreo? Vamos a medir, como dijimos, el desempeño, vamos a intentar prolongar la vida útil, dominar el riesgo, porque vamos a ver en qué parte de la vida está y ver si vale la pena invertir o no en mantenimiento, y hacer un equilibrio entre costo y beneficio, como decíamos antes. Acá quiero mencionar, y ahora sí apuntando netamente al tema de aislamiento o aislación, como me gusta decir a mí, hice hincapié en lo que es la palabra proceso, porque muchas veces vemos fallas en los sistemas de aislación, pueden ser fallas intempestivas, pero la mayoría de las veces es el resultado de un proceso de deterioro que avanza con el tiempo. Y en ese proceso los factores avanzan lentamente. Estos son los 5 factores: la solicitud eléctrica o estrés eléctrico, que se evidencia posiblemente cuando empiezan las primeras descargas parciales, porque la aislación está sometido a un campo eléctrico fuerte. Solicitudes mecánicas, que pueden ser propias vibraciones de 50 o 60 Hz y movimientos telúricos o cualquier tipo de movimiento que sufra el activo. La corrosión por ataque químico, que afecta las aislaciones. También mencionamos acá oxidaciones, corrosiones, que afectan el material. El calor, que es posiblemente el principal enemigo de la aislación. A medida que aumenta el calor, la calidad de la aislación disminuye y los megaohms empiezan a caer. Y la contaminación, que aparte de atraer corrosiones y demás, estamos hablando también de depósitos que se hacen, suciedad, que se van depositando en caminos que deberían estar aislados, en los aisladores y en otros lugares donde hay un espacio de superficie que debería estar limpia. Al empezar a contaminarse con restos ya digo, de suciedad del aire o carbón propio del propio equipo, se va a contaminar y se va a producir un camino conductivo. Así que también podemos hablar de la humedad como un factor, pero el tema es que la humedad nuevamente se puede revertir. Sin embargo, y no deja una huella tan fuerte como si la deja quizás el estrés y el calor y la contaminación. Pero bueno, la humedad también es otro factor importante. Volviendo al tema monitoreo, y acá en otro gráfico que nos gusta mucho mostrar, obviamente cualquier activo está diseñado para soportar ciertos esfuerzos, y es como un cuenta kilómetros que tiene un auto, pero que va en forma regresiva. O sea, tiene una vida útil y eso va a llegar a cero y ahí se termina la vida útil. Entonces, estos estreses, estos factores que yo mencioné antes, van a ir haciendo mellas sobre el activo en forma gradual e inclusive en algunos casos en forma incidental, importante. Y esto yo lo comparo a un boxeador, por ejemplo, que está en una pelea, se va a ir cansando a medida que pasa el tiempo, pero también puede acusar golpes fuertes que van haciendo mella en el físico del boxeador. Y por otra parte, tenemos la capacidad real que va a ir disminuyendo, o sea, la capacidad por la cual fue fabricado ese activo va a ir disminuyendo a raíz de este desgaste y a raíz de estos incidentes, hasta que el pobre hombre cae noqueado, ¿no? Ya sea por knockout o por puntos, digamos, pero se termina la pelea y se termina el tiempo, y ahí es donde nuestro activo cae, la aislación hace cortocircuito y viene la falla. El objetivo de un buen servicio de mantenimiento predictivo es, con este historial, hacer acciones de corrección y finalmente poder prolongar la vida útil de ese activo, dando años y calidad a ese activo. Y sobre todo conocer en qué parte de la curva estamos.
Bien, mencionando tipos de mantenimiento, siempre se habla en las normas de planificado y no planificado. No vamos a tener tiempo de hablar todas las ventajas y desventajas que hay en cada uno, pero imagínense un mantenimiento no planificado en un corte de luz, por ejemplo, un corte de energía por la falla de un transformador, implica no solamente que el costo de reparar ese transformador, sino todos los costos asociados con la pérdida de servicio de todos los usuarios, ni hablar si es un punto crítico, como puede ser un hospital o algo así, o una fábrica que está produciendo cosas importantes. Entonces, el mantenimiento no planificado tiene un montón de causas por las cuales no se recomienda, imagínense salir corriendo a conseguir repuestos, por ahí no se consiguen los repuestos, por ahí no se consigue el equipo muleto. Entonces, es un sinnúmero de causas por las cuales el mantenimiento planificado es lo que más nos va a reportar en tiempo y en dinero. Y dentro de los planificados mencionamos ya predictivo, preventivo, predictivo y reactivo programado. Cuando hablamos de predictivo se mencionan algunas siglas en las normas, PDM, CBM, vamos a hablar más adelante de qué se trata. Y en el no planificado obviamente es un correctivo que se hace en forma inmediata, que es necesario hacer obviamente, pero es indeseable hacer por los costos que trae implícito. Cuando hablamos del mantenimiento predictivo, posiblemente algo que se puso muy en boga en las máquinas rotantes sobre todo fue el análisis de vibraciones en los años 80 y fue un poco el lineamiento del cual se basaron por ahí otras técnicas asociadas a mantenimiento predictivo, pero el análisis de vibraciones fue muy importante y sentó precedentes en lo que es el seguimiento de las variables. Hay miles de formas de hacer mantenimientos, distintas herramientas. Mencionamos obviamente el análisis de aislamiento, descargas parciales. Máquinas rotantes es muy importante la prueba del Baker o la prueba de impulso que el ingeniero Mariani conoce. Y muchas otras pruebas que se realizan dentro de los cuales para distintos tipos de activos. Para la parte eléctrica, por ejemplo, hacemos hincapié en lo que es, y es un buen compañero de la medición de aislamiento, la prueba de tangente delta, la prueba de espectroscopía dieléctrica y el barrido de frecuencia. También son técnicas que se utilizan mucho para lo que es la parte sobre todo de transformadores, pero aplican en general a todo tipo de activos. En cuanto a monitoreos, yo mencioné algo de monitoreos online, que es algo que se está imponiendo en los últimos años, y lo que es la Internet de las Cosas, o IoT, donde cada vez está la posibilidad de poner cada vez más sensores y hacer monitoreos online a los activos, y es algo en lo cual Megger ya está trabajando, ya tiene desarrollos. Así que es muy interesante esta prueba online, con la salvedad que muchas veces las pruebas no deben o no se pueden hacer online y necesita sí o sí llevar el equipo a taller y hacer las pruebas pertinentes en taller, ¿no es cierto? También es importante las inspecciones visuales como parte más simple y económica. Algo que es común a todos estos tipos de pruebas es que son muy fáciles de implementar, hacen mediciones indirectas, no son destructivas ni invasivas, son muy rápidas y son documentables, así que podemos tener un historial de todo esto. Entiendo, Alejandro, que ustedes han trabajado con estas pruebas de mantenimiento de aislación y también usado el equipo de impulso, ¿no? O Source Claro, Tester. exactamente, el Baker. Es muy utilizado en lo que es el motor eléctrico porque nos permite ver la aislación que hay, pero entre espiras de una misma bobina. Cosa que en el Megger no lo puedo medir porque es la aislación a masa, entre fase. El susteste también me permite entre fase poder determinar fallas, pero con el megómetro también la podría ver. Acá lo principal es que con el sustester podemos hacer la prueba y determinar en qué fase, y después uno va abriendo el bobinado y llegar hasta la bobina que presenta la falla. Si no, obviamente no llego a descargar, simplemente es una falla entre espira que hoy en día las protecciones que están usando, esas fallas las detectan, por eso a veces no llega a explotar y no se ve la falla visible, pero está dañado la bobina ahí adentro. Nosotros, además de eso, la usamos, porque como somos fabricantes de bobinas, las bobinas es una de las pruebas que hacemos, es para poder hacer ese tipo de verificar la aislación entre las espiras,
usamos este instrumento también. Es muy útil para poder ver esa falla. No obstante, también usan bastante lo que es el megómetro. El megómetro es fundamental, digamos, ese es el caballito de batalla primero. Lo que pasa, ahí ya estoy apuntando a una aislación que es entre espira, que el megómetro no la ve, porque el megómetro la va a virar contra la masa de la máquina o entre fases, es una máquina de alterna trifásica. Ahora, en la misma fase puede haber 5 bobinas que están en serie. Y dentro de una de esas bobinas tienen 10 vueltas cada una, que es porque estamos hablando de bobinas, pueden ser de alambre o de planchuela. Si es de alambre, están esmaltadas. O sea que ese esmalte, contra una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, el esmalte me está protegiendo que no me pongan corto. Porque al fin de cabo, uno empieza con la tensión de línea y después se va metiendo hasta llegar a una tensión entre espiras. Correcto. Que son relativamente bajas, pero están. No se puede poner cobre con cobre porque es un cortocircuito. Si es un cortocircuito, la corriente va a circular por ahí y no va a dar la vuelta que tiene que dar. Entonces, una forma sería decir, medir la resistencia, que son muy bajas, pero podríamos medirla. Pero ¿qué pasa? Él no tiene tensión, el ómetro. Por lo tanto, si es una falla incipiente, con la baja tensión no me la va a detectar, me va a medir bien la resistencia y voy a decir que tengo las 3 resistencias de las fases iguales. Sin embargo, con el subtester, como realmente le estoy aplicando la tensión entre las vueltas, me va a hacer la descarga y me va a ver una figura distinta. Por lo tanto, ahí voy a determinar dónde está la falla. Ok, le cuento un poquito a la audiencia. Todas estas técnicas, inclusive subtester y también el monitoreo online de descargas parciales para máquinas rotantes, normalmente las tratamos en otros webinars que ya se han brindado y que vamos a seguir dando. Y ahora vamos a hacer un poquito hincapié en lo que es el uso del megómetro. Pero, como decimos siempre, todos son medidas complementarias. Como bien dice el ingeniero Mariani, el megómetro es como la primera herramienta, el caballito de batalla que vamos a utilizar para hacer lo que es el mantenimiento, inclusive, como vamos a ver ahora, aquellos que no pueden acceder a comprar estos equipos tan avanzados, pueden todavía utilizar su megómetro o adquirir uno nuevo, considerando que pueden darle una vuelta de tuerca, digamos, utilizando algunas técnicas que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, si hablamos, bueno, mencionamos estas siglas, PDM, CBM, hay muchas siglas en el rubro acá cuando se habla de mantenimiento predictivo, la gente que está estudiando estos temas, y vamos a dar un webinar seguramente más específico sobre estos temas más adelante. Pero básicamente cuando hablamos de PDM es Predictive Maintenance y CBM sería el Condition Based Maintenance. O sea, estamos hablando de mantenimiento basado en la condición y es lo usual ahora, lo que se utiliza la sigla más actual o más en boga, si nos basamos en la ISO 55001. Y PDM está considerado como una especie de subconjunto, digamos, o en muchos casos es equivalente. Así que no se hagan mucho problema con esto, no se mareen con esto, pero sí utilicen ahora más la expresión mantenimiento basado en la condición, que es lo que está más normalizado, la expresión más normalizada. ¿Y en qué se basa, cuáles son las etapas de este mantenimiento basado en la condición? Necesitamos medir o monitorear, comparar los valores obtenidos con valores de referencia, deducir el estado de salud de ese activo y así definir un plan. Ahora, cuando hablamos de comparar valores de referencia, ¿contra qué? Típicamente contra datos de placa o del fabricante, contra las normas que a veces nos dice cuáles son los valores apropiados, contra la medición inicial cuando el equipo es nuevo, si tenemos la suerte de poder medirlo o está en buen estado. También comparando, por ejemplo, una cosa simple que hacemos a veces, medir fase con fase y por comparación encontrar un problema, aunque no tengamos el valor exacto de cuando estaba bueno, pero sí podemos compararlo con otras fases y estadísticamente nos da una idea de si la cosa está bien o está mal. O contra otras máquinas similares. Y lo más importante que consideramos nosotros también es la tendencia histórica, donde vamos a hablar un poquito más adelante las ventajas de hacer tendencias y con qué lo podemos hacer.
Ahora vas a hablar... sí, perdón. Ahí dijiste comparar entre fases. A veces es bueno el usuario, cuando va a comprar un motor eléctrico principalmente, que pida que venga con el centro de estrella accesible, cosa que cuando él quiera hacer mantenimientos, poder evaluar bobinados por separado, cosa que si normalmente uno no lo pide, le mandan con 3 bornes, el centro adentro, y esas comparativas medio se complican porque no tenés el acceso fácil. Entonces, a veces en un pliego, agregarle ese ítem es a largo plazo, es una ayuda para los que van a ir haciendo los mantenimientos de los equipos. Perfecto, muy buen consejo, Alejandro, y bueno, ya vamos a poner sus datos también por si más gente quiere recibir los consejos y servicios de Alejandro o de su compañía. Vamos a poner a disposición porque la verdad que es muy interesante lo que nos está aconsejando. Bien, vamos a hablar ahora sí más del uso del megómetro, que es nuestro métier, nuestra especialidad. Pero bueno, aprovechando, tenemos mucha audiencia ya y creo que Daniela nos quiere comentar algo sobre una propuesta. Sí, muchas gracias, Roberto. Les queremos invitar a que se inscriban al Club Megger 5KB. Nosotros usualmente respondemos las preguntas y las preguntas que ustedes nos han hecho a lo largo de los webinars y no las podemos responder por tiempo. Las posteamos en el club y ustedes pueden comentarlas, ustedes pueden extender las preguntas, ustedes pueden hacernos preguntas adicionales, pueden compartir anécdotas con nosotros. Entonces, la manera en que nos pueden encontrar es vayan a Facebook y busquen Club Megger 5KB. Pongan unirse al grupo, recuesten que les unamos al grupo. El único requisito que ustedes tienen es manejar o tener un megómetro Megger de más de 5 KB. Y si es que no saben bien cómo llegar, yo puedo enviarles el link directamente. Me lo pueden solicitar a mi email, daniela.devacas@megger.com, o también pueden comentarle algo a Roberto, a su email, roberto.sartori@megger.com. Les invitamos a que se unan a nuestro club y podamos seguir la conversación de manera online también. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Daniela. Sí, y acá invitamos inclusive a la gente que tenga megómetros muy viejitos, porque queremos también sacarle fotos y hacer hasta un concurso quizás, y bueno, compartir dudas y experiencias entre ustedes mismos o con nuestros especialistas. El único requisito, como dijo Daniela, es que nos informen qué equipo, marca, modelo y número de serie de equipo tienen, y ya participan en el club. Bien, y les cuento también que tenemos más de 1.500 inscriptos y muchos asistentes, así que esto lo estamos viendo y lo está viendo mucha gente de distintos lugares, sobre todo de Sudamérica y España, de habla hispana. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se suman. No vamos a hablar de la ley de Ohm ahora, pero vamos a ver un concepto simple de por qué aplicar el megómetro. O sea, por la diferencia entre resistencia y aislamiento. Típicamente, nosotros decimos vamos a medir una resistencia cuando utilizamos un instrumento de baja resistencia, ¿no? Como el tester, donde maneja valores normales de rango de ohms o kilo ohms y valores de corriente y voltaje también normales. Ahora, cuando esta resistencia es muy alta, del orden de los mega ohms, ya esta resistencia se comporta como una aislación, como un aislamiento, e inclusive se comporta como un capacitor. Las corrientes que circulan por acá son muy bajitas, del orden de los microamperes o nanoamperes, y para forzar la circulación de esta corriente precisamos un equipo que inyecte kilovolts, o sea, una alta tensión, y que tenga una medición muy sensible a los microamperes o miliamperes que circulan por allí. Entonces el equipo adecuado ahí es el megómetro y no es un multímetro. Por más que el multímetro ese tenga un rango de mega ohms, no nos va a servir para medir realmente cuál es el estado de una aislación con exactitud, como si lo puede hacer el megómetro, con confiabilidad además. ¿Y por qué aplicamos más voltaje? Bueno, ya dijimos. En cierto modo es para estresar también el aislamiento a niveles cercanos a los de operación. Para amplificar también la señal de miliamperes y conseguir mejores lecturas, o sea que el sensor de corriente que tiene el equipo
no tenga que trabajar con valores de corriente tan bajos, sino que sean valores más manejables. Y en subestaciones, sobre todo, o lugares con entorno de ruido, al amplificar la señal, los kilovolts, y tener una muy buena corriente, y también tenemos que tener no solamente buena tensión, sino buena corriente de salida, ahí podemos alejarnos del ruido de fondo y medir con exactitud la corriente. Por eso los equipos de Megger tienen no solamente altos niveles de tensión, hasta 15 kV, sino que también altos niveles de corriente de salida, para permitir que la tensión no caiga cuando se hace la prueba en subestaciones o en cables donde son cargas muy capacitivas y a veces la fuente se cae en algunos equipos más pequeños. Así que el Megger es el que estaría asegurando. Si uno pueden tener un Megger, traten de conseguir algo que les permita tener suficiente certeza que la prueba se va a hacer. Así que nosotros recomendamos estos equipos que son los más potentes del mercado. Y cuando hacen pruebas de aislación, recuerden que están haciendo pruebas de seguridad. Así que en la seguridad siempre recomendamos que se cubran con la mejor herramienta disponible en el mercado. En cuanto a aplicaciones, el megómetro, como ya se mencionó un poco, es de aplicación universal, tanto para máquinas rotantes, transformadores, interruptores, en cables es muy útil también. Así que es la herramienta universal. Si bien después tenemos equipos más específicos, como el Baker o los equipos de descargas parciales para cada uno de los activos, el megómetro sigue siendo la herramienta universal. Aunque hay otros equipos que también prueban el estado de la aislación, y en este caso, por ejemplo, mencionamos el equipo del HiPod, que marcamos la diferencia, ¿no es cierto? Porque el HiPod es un equipo que realmente tiene mucha potencia, y tanto en tensión como en corrientes muy altas, pero lo que el equipo quiere probar en este caso es la resistencia. Hay una palabra interesante en inglés que es withstand, que a veces cuesta traducir al español, pero sería como la capacidad para soportar. En inglés es una sola palabra y es mucho más simple, y es realmente cuánto esfuerzo soportaría esa aislación. Y típicamente queremos inyectar alta tensión, valores superiores a la tensión nominal, para ver si realmente el equipo, la aislación la soporta o no. En cambio, con el megómetro, lo que vamos a hacer es aplicar tensiones del orden, pero no mucho más allá de 5, 10 o 15 kilovolts, en una corriente mucho menor. Y ahí la pregunta es, ¿cuántos megaohms? O sea, tipificar la resistencia más que la tensión que se puede soportar. Y también, obviamente, hacer tendencia. Por eso decimos que el megómetro es una herramienta para pruebas de diagnóstico, más que una prueba que podría llegar a ser más destructiva quizás. No sé, Alejandro, ¿tenías una experiencia para comentar respecto a esto? Ahí lo que es el HiPod, digamos, es un ensayo destructivo, digamos, porque es como sacarle vida a la máquina. Solamente en nuestro caso se aplica para equipos nuevos, que le llamamos el ensayo de rigidez dieléctrica. Se aplica durante 1 minuto, 2 veces más 1000 la tensión nominal del Correcto. bobinado. Si es 6600, 2 veces más 1000. 13000 lo mismo. Y durante 1 minuto. Entonces, consiste en primero hacer una medición de aislación antes de hacer el ensayo de rigidez con el megómetro. Después se aplica la rigidez el minuto, que normalmente lo hacemos en alterna, y después volvemos a hacer el ensayo de aislación. Si soportó bien el ensayo, los niveles de aislación tienen que estar próximos, y no es una de las pruebas fundamentales para nosotros en lo que es el bobinado nuevo. Claro. Está bien. Esto es interesante para marcar diferencias, porque mucha gente quiere usar el megómetro como un HiPod y estresar con niveles de tensiones de 2 o 3 veces la nominal. No es la herramienta más adecuada para hacer la prueba de rigidez eléctrica. A veces en aislaciones pequeñas sí se podría usar, y de hecho el megómetro de Megger tiene un modo que se llama quemado, modo bar, Sí. que lo que hace es directamente no limitar la corriente, o sea, entregar toda la corriente disponible. Pero Claro. en esencia es una herramienta de medición no destructiva, sino que es de diagnóstico. Exactamente. Ok, gracias Alejandro por la interesante intervención. Entonces, ¿qué voltaje aplicar? Eso lo menciono rápido porque es una pregunta que puede venir del lado del público y siempre la recibimos. Desde Megger
recomendamos para cada tipo de aplicación distintos tipos de equipos y rangos de tensión, pero fíjense que no va más allá de 5 kV, que es lo usual para entornos de subestación. También por la tensión que tiene ese equipo, podemos decir que también no vamos a superar nunca los 5 kV en la mayoría de los casos, aunque para algunos casos sí puede ser necesario, sobre todo en entornos de subestaciones muy ruidosas, de muy alta tensión. Las normas que nos dicen también, para tensiones muy bajas, típicamente se recomienda probar con un poco más, o sea, superar ese voltaje nominal, pero siempre que hablamos de baja tensión. A medida que nos vamos a media tensión, fíjense que no se recomienda megar con mucho más allá de los 10 kV o 15 kV como máximo. O sea, ya en estos casos de mayores voltajes, fíjense que ya la tensión de prueba es inclusive menor a la tensión nominal. Acá tenemos una norma que es bien clara, la neta, donde fíjense que para cualquier activo con 5 kV puedo probar cualquier activo de hasta 25 kV o menos, obviamente. Y solamente para casos de mayor a 35 kV recomiendan utilizar los megómetros más grandes, como tenemos el Megger de 15 kV. También se da acá una tablita con valores esperados de resistencia de aislación. Pero, ¿qué nos dice esto? Que realmente la pregunta es si con un megómetro de 5 kV podemos enfrentar un monstruo de 132 kV, la respuesta es que sí. Porque, nuevamente, estamos viendo aislación y no estamos haciendo ensayos de rigidez dieléctrica, sino que estamos tipificando una aislación para hacer mediciones de diagnóstico. Bien. Ahora sí, quisiera hacer un paréntesis para hablar un poquito y que el ingeniero también se presente y presente lo que hace su empresa. Tenemos unas interesantes imágenes, pero bueno, comentar que si Redinter está en Argentina, está en Buenos Aires, en la zona de Morón. Ellos hacen fabricación y reparación de máquinas rotantes de media tensión. Así que, ingeniero, si quisiera contar brevemente, vamos a pasar unas filminas de lo que hace la compañía. Gracias, Para que Roberto. la gente de Sudamérica los conozca un poquito más. Sí, bueno, nos dedicamos básicamente a lo que es el mantenimiento y reparación. Cuando hablamos de reparación, tanto eléctrica como mecánica. Ahí, como se puede observar, hay algunas fabricaciones de trabajos puntuales que o son muletos o llega a un grado de deterioro de la máquina que se debe hacer la parte nueva, como el paquete magnético. En este caso ahí se ve un rotor que se está colocando a la jaula, que tiene barras de latón. Todas las chapas son todas matrizadas nuevas. Y bueno, está en proceso de armado. Ese es un motor de 2 polos. Entonces, pues ahí falta el aro de cortocircuito. Y como es una máquina de 2 polos, lleva una calota sobre el aro. Después el que está vertical es un rotor ya de una máquina de 1,5 metros de diámetro, que se fabrica un rotor de repuesto para una máquina de IPF. Después máquina de balanceo, porque es importante el balanceo de los motores eléctricos. Tiene que estar dentro de ciertos valores. Después fabricaciones concretas, veces de repuestos que no hay en el mercado. Ahí se estaba fabricando un conjunto de portacojinete. Con el cojinete se fabricó todo, porque en lo que hay en ese momento a nivel de repuestos no daban para esa máquina por altura de eje y algunas condiciones. Y bueno, después hay otro. Acá en este caso, ahí se observa, hay un Megger y está el equipo Baker, fabricación de bobinas. Y bueno, acá el equipo Baker es muy interesante para lo que les comentaba, que es la aislación entre espira. Esas bobinas están enrolladas, el alambre se enrolla y cada de esas vueltas está aislada. Esa aislación, una de las formas de controlar es a través de controlar con tensión de impulso, es con el ensayo de sus tester. Y el Megado básicamente es un equipo que acá es otra prueba, ya en máquinas de mantenimiento. Cuando ingresa la máquina,
se hace una primera medición para tener un panorama de cómo se encuentra y a medida que va avanzando en distintas etapas se van volviendo a hacer los ensayos hasta un ensayo final. Todo eso queda guardado y sirve para otro eventual, normalmente 4 o 5 años que una máquina está en servicio, cuando vuelve, todos esos datos guardaditos se verifican comparándolos cómo va evolucionando la máquina. Entonces es muy interesante poder tener esa información a través del tiempo. Después, bueno, acá son estados de cómo vienen las máquinas. Eso depende mucho del grado de si es IP23 o IP55, va a depender el nivel de suciedad que va a entrar. Estas máquinas son abiertas. Entonces, fíjense con el paso del tiempo cómo acumula eso que va a generar, que se bloquea el paso del aire, aumento de temperatura en esa zona, y capaz que el sensor no está ahí, está en otro lado, pero ahí está, al no haber paso de aire, está calentando. Y como había dicho Roberto, la temperatura es como hasta una temperatura de clase estamos bien, pero cuando la empezamos a superar, le vamos sacando vida útil a la máquina. En la máquina que se ve de bobinado rojo, miren los canales interiores, también se van tapando, entonces ellos en lo que es el monitoreo online de la temperatura van a ir viendo un incremento con el paso del tiempo, porque se van tapando los canales y va generando que aumente de temperatura. Entonces llega un momento que hay que sacarlo, hacer la limpieza correspondiente para volver a recuperar ese espacio donde circula el aire, ¿no es cierto? Que es muy importante. Siempre la ventilación es la vida de la máquina. Está el lavado y ahí está el final ya con resinas aplicadas en cabeza de bovino. Ok, perfecto. Bueno, Bueno, bien interesante tener la voz directamente del taller, ¿no? Del que está al pie del cañón. Bien, o sea, ustedes son expertos en motores, nosotros expertos en los megómetros. Y el público se lleva como las dos campanas para tener una y idea, bueno, formarse una idea. usamos los equipos Megger para poder hacer la evaluación de los dieléctricos y después en el informe se ponen todos los valores de cómo está la máquina y lo importante acá es que esa máquina tiene una orden de trabajo para nosotros que ya es como una historia clínica, va quedando la información, después viene en otra oportunidad y toda esa información se va unificando y vamos viendo las variaciones de la capacidad del bobinado, niveles de aislación y bueno, otros ensayos que vos mencionaste, tangente delta, descargas parciales, y se va haciendo una evaluación y cómo se va deteriorando con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Qué interesante que el megómetro, digamos, no solamente sirve para hacer una medición puntual, sino que permite, sabiéndolo usar, obviamente, y a veces no se necesita una tecnología tan avanzada ni un software tan avanzado, sino tener el criterio de comparación, ¿no? Y la constancia de hacer las mediciones, la Exactamente. constancia de hacer las pruebas y ser meticuloso y ordenado con eso. Y a veces tratar de, bueno, más o menos qué aislación uno espera y si se encuentra, ha pasado que da muy baja aislación. Y resulta que era un día de humedad y la bornera estaba haciendo que todo el bobinado tire abajo. Entonces eso con una simple, un secador con aire caliente en los Claro. bordes, uno si encuentra que está baja la aislación, lo primero que hace es poner aire caliente ahí y ver qué pasa. Porque muchas veces ha dado que haciendo ese efecto solo ya sube la aislación. Entonces uno lo encuentra la falla que estaba ahí. Bueno, si no es ahí, después uno tiene que seguir desarmando, ¿no es cierto? Pero el megómetro creo que es uno de los instrumentos que en la industria, creo que los muchachos que están acá en la sesión deben tener un megómetro en la planta. No, es uno de los equipos que no se puede dejar de no tener. Seguro, seguro que sí. Bien.
Bien, vamos a ver si avanzamos rápido con la presentación porque no vamos a llegar, me parece, al tiempo que queríamos llegar, así que vamos a ir un poquito más rápido. Bien, entonces, ¿cómo usar el equipo para hacer el megómetro, para sacarle el jugo extra que queremos a ese equipo, ¿no? Las mediciones puntuales, obviamente, mediciones comparativas, índices de diagnóstico, que vamos a ver de qué se tratan, y análisis de tendencias. ¿Qué llamamos mediciones puntuales? Es, bueno, venir con el equipo y es como quien saca una foto al estado actual de la máquina o del activo que sea, y se lleva solamente un estado, pero que no nos va a servir de mucho si no sabemos por qué comparar. Aunque sea una foto, una instantánea, nosotros de Megger recomendamos siempre que se tome un tiempo de un minuto, que es lo que se tarda en estabilizar muchas veces las variables, sobre todo si en elementos que tienen mucha carga capacitiva, hasta que se estabilice la lectura. Y lo otro, bueno, obviamente recomendamos tener a mano los datos de placa o los datos de norma para poder darle un valor a esa medición, si es buena o mala. Algo importante que vamos a destacar acá, y recién mencioné, que es la estabilización de la lectura y también de la temperatura. Fíjense que por fenómenos capacitivos y de absorción dieléctrica, la resistencia siempre se toma un tiempo en estabilizar y con el tiempo inclusive pasa mucho tiempo y sigue todavía aumentando ese valor. También fíjense la diferencia de distintas temperaturas que mencionó el ingeniero Mariani. Cuando tenemos 40 grados el motor en marcha o recién sacado de servicio, tenemos una lectura de resistencia, pero a 20 grados la resistencia como que se recupera. Así que las lecturas puntuales están fuertemente atadas a la temperatura que tenga el objeto. Por eso vienen tablas de conversión para normalizar o linealizar estas pruebas. Pero si yo no tengo esa tabla de conversión, me quedo con la duda si lo que estoy midiendo está bien o está mal. Para eso, bueno, acá les muestro cómo muestra el software la lectura puntual al cabo de un minuto y cómo grafica. Ese es el software de Megger, donde uno ve el valor final del minuto y uno está tranquilo que ya fue un valor estable, ¿no? La gráfica lo muestra. También muestra acá unos filtros de temperatura que se pueden aplicar. Ahora vamos a hablar del índice de polarización, que es posiblemente lo más interesante que tiene el megómetro. Si usted tiene un megómetro de Megger o de buena calidad, lo tenga incorporado. Y fíjense que a 20 grados, por ejemplo, nosotros tenemos una rampa, pero más allá del minuto seguimos aplicando hasta 10 minutos y encontramos que ya ahí se estabiliza bastante. Y ya podemos tomar dos parámetros, ¿sí? Que es la resistencia a un minuto y a 10 minutos y obtener una rampa. Dividiendo el valor mayor sobre el menor, obtenemos una rampa que tiene que ser siempre positiva. Si esta rampa es negativa, quiere decir que hay un problema en la aislación. Ahora, esto pasa a 20 grados. ¿Y qué pasará a 40 grados? Claro, los valores son menores, pero sin embargo, la pendiente, la curva, es la misma, prácticamente la misma. ¿Qué significa esto? Que el índice de polarización no está afectado por la temperatura o está menos, principalmente está menos afectado, y es un índice bastante confiable donde yo puedo independizarme en cierto modo de la temperatura. Y es un índice que también me va a decir mucho más, porque puede ser que la resistencia a aislación esté bien, pero el índice de polarización esté mal. Por ejemplo, acá está el caso, si da menor que 1 o muy bajo, quiere decir que a futuro yo puedo tener un problema acá. Más allá de que la resistencia hoy está bien, pero el índice de polarización es un índice de, en cierto modo, de diagnóstico preventivo, donde me avisa con tiempo que puede haber un problema. Bien. ¿Y cómo lo hace el megómetro? Acá vemos el software. Una vez que bajo las mediciones, voy a ver los valores a 1 y a 10 minutos y automáticamente el equipo calcula el índice de polarización y otros índices más. Me va a mostrar las gráficas, por ejemplo, fase por fase. Inclusive puedo comparar en el software también cómo las tres fases cambia cada una según su nivel de resistencia. Otros índices de diagnóstico, bueno, mencionamos el de polarización, que son resistencia de 10 y 1 minuto. Hay otros como el de absorción dieléctrica, que es entre 1 minuto y 30 segundos. El de descarga eléctrica, donde se toma, en realidad se mide la corriente de relajación de ese objeto bajo prueba, que tiene una carga capacitiva y de polarización, que va a entregarle al megómetro. El megómetro, en el caso de Megger, la va a medir y va a ser un índice más de diagnóstico, ¿no? Que es la descarga dieléctrica. La tensión de paso y la tensión de rampa, que son similares, solamente que la de paso va en incrementos bien discretos y la de rampa es un incremento continuo, pero yo voy a estar dándole mayor voltaje,
de prueba y voy a esperar que la resistencia se mantenga. Si la resistencia se cae, quiere decir que voy a tener un problema futuro. Así que todos estos índices que trae el megómetro son índices de diagnóstico. Todavía no estoy haciendo tendencia histórica, pero sí estas herramientas me sirven para, en una medición puntual, llamémosle, ya tener una visión a futuro de lo que puede pasar a esa aislación, aunque la resistencia haya dado bien. Estos índices, si están mal, quiere decir que voy a tener un problema futuro. Y ahora sí vamos a hablar de lo que un poco nos interesa, que es el registro de tendencias. Vamos a hacer mediciones puntuales, ya sea o de diagnóstico. Las vamos a repetir, pero el criterio y la pregunta va a ser cada cuánto. Así que esa pregunta la vamos a responder después, porque seguramente mucha gente va a preguntar. Y tengo por ahí la respuesta. Mantener las mismas condiciones, o al menos registrar las condiciones, graficar y analizar. Fíjense que, por ejemplo, puede darse el caso de dos lecturas que intuitivamente me digan que la más alta es la que da bien y la más baja es la que da mal. Pero en el caso de que hagamos un registro, y esto es similar al cuento que hice al inicio, el historial es muy importante porque yo veo ahora que lo que me daba bien teóricamente tiene tendencia a la baja y ya puedo catalogar que la resistencia mayor está en un problema y la menor no. Creo que el ingeniero Mariani tiene una experiencia al respecto, ¿no? De un caso típico de estos en que una resistencia baja se mantuvo en el tiempo. Sí, bueno, hay distintos casos, pero teníamos baja, pero baja de en serio, porque estamos hablando de 0,2 megones. Y prácticamente no es apto para arrancar. Era una máquina de corriente continua. Y se hicieron distintos procesos y no se variaba, incluso no variaba con la temperatura, cosa rara, porque con la temperatura por lo general baja. Tendría que bajar más de 0,2, casi la masa, pero no bajaba. Entonces se decidió hacer ensayo de rigidez para decir, bueno, se va a pinchar en tal punto y, bueno, sabemos dónde está la falla. Si se puede reparar o hay que rebobinar. No falló. Se hizo el ensayo inicial, 0,2 megones, rigidez, ensayo final, 0,2 megones. Y bueno, como en sí era el muleto de la máquina que sí había fallado, o sea que la planta estaba parada, se decidió hacer la prueba de vacío a tensión nominal y la pasó perfectamente. Y bueno, está funcionando todavía. Ahora se está reparando el motor original, ¿no es cierto? Pero es un caso raro. Pero Qué increíble. Pero sí, pasan esas cosas a veces. Pero bueno, por ahí la característica propia de la máquina, o hay exactamente. Son máquinas viejas, muy pero nobles. lo normal es que uno pueda ver la baja aislación, hacer algún proceso y recuperar esa aislación. Claro. A un Justo cierto de eso punto. vamos a hablar un poquito más adelante, justo de un caso similar. Bien, vamos a comentar también otra característica muy importante cuando hacemos análisis de tendencias, que estamos midiendo valores realmente altos por ahí, donde un megómetro quizás me va a decir que está todo bien porque está limitado, porque no puede medir más de 1 gigaohm, y es como manejar en una autopista con niebla, donde veo lo que está acá, pero no veo qué va a pasar a futuro. Entonces, es muy importante cuando decidan por un megómetro que tenga un alcance del orden de los teraohms preferentemente. Entonces, eso va a permitir realmente hacer un análisis de tendencia y anticiparse a una falla que está por llegar, ¿no? Porque sería como tener un larga vista para ver un meteorito, lo podemos ver de lejos antes que llegue, ¿no? Es una cosa parecida. Una Así que muy cosita, importante. Roberto. Sí, Ya adelante. estás justo ahora con el tema de la unidad que es el ohm, ¿no es cierto? Pero gigaohm, megaohm, teraohm. Yo recomiendo siempre definir una unidad y siempre anotar en la misma forma. O sea, en megones Claro. decidimos, bueno, entonces si yo Bien. mido Miles de megómetros, claro, para no, sí, 1,2 GIA, pongo 1200. perfecto. Bueno, Eh, buen consejo. Claro, buen consejo, buen consejo. Sí, porque ahí se puede confundir y es importante a la hora de comparar si ha tengo pasado, ha 1 giga pasado. o 1 tera y decimos que da igual, pero Mira 1,3 ¿qué? claro, Megones, GIA. sí, tal Entonces cual. después, viste, como tenés que hacer muchas mediciones, a veces te empezás a confundir, pones mal la unidad. Entonces lo mejor es siempre poner en megones. Perfecto, Y es un error menos. genial.
muy buen consejo, la verdad que me gustó mucho. Vamos a divulgarlo a nuestros colegas. Bien, entonces, quería también hacer un comentario y creo que acá Daniela nos va a ayudar. Toda esta información que estamos dando acá, se pueden bajar estas guías que están interactivas y para bajar gratuitamente de la página, ¿no, Daniela? ¿Quisieras Sí, comentar algo claro. al respecto? Lo que pueden hacer es vayan a la página csa.megger.com, ahí van a dar clic en soporte. Una vez estén en soporte, van a dar clic en biblioteca técnica y de ahí van a dar clic en guías técnicas y van a poder descargar las guías técnicas que necesiten y las que requieran. Perfecto. Bueno, muchas gracias, me encantó tu propuesta, Daniela, y creo que la gente puede tomar provecho de toda la información gratuita que estamos dando ahí. Sí, hay a toda la muchísima comunidad. información gratuita en la página, así que vayan y visítenla. Sí, también software que permiten hacer muchas cosas e inclusive simular. Bien, ahora vamos a hablar más en detalle de lo que es el análisis de tendencia y vamos a ver unos ejemplos. Y acá quiero mencionar a nuestro gurú en Estados Unidos, Jeff Shawet, que es nuestro gurú a nivel internacional en Megger. Y yo le pedí, Jeff, ¿podrías pasarme algunos registros como para mostrar? Y pensé que me iba a mandar registros digitales, pero me dice, mira, encontré acá unos registros en papel y los viejos formularios que usaban los megómetros de aguja que había antes en la época que Jeff Showell había arrancado en Megger. Y fíjense inclusive el detalle que tienen, que acá mide la temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco. No sé si algunos están familiarizados con eso, pero es una forma de obtener la humedad y el punto de rocío. Se hacía con unos termómetros, 2 termómetros en paralelo. Ahora obviamente se encuentra toda la información digital, pero a lo que voy es que todo este registro de tendencias y todas estas teorías no son nuevas. Ya hace muchos años que se veía la ventaja de hacer registro de tendencias, ¿sí? Así que no es algo nuevo. Y ejemplos, por ejemplo, fíjense algunos ejemplos que obtuvimos de Jeff, pruebas de aislación y cómo cambia con la temperatura. Aquí hay un incremento de temperatura que llega hasta 90 grados y la resistencia a las pruebas se hicieron bien cerquita, en días, en orden de días. Estaban muy bajas y cuando se llevó el equipo obviamente a taller y la temperatura disminuyó a 20 grados, los valores fueron muy buenos, ¿no? O sea, la resistencia aumentó. Esta máquina, por ejemplo, si bien no tenía humedad, pero sí tenía fuga de aceite y causó que a raíz de la fuga de aceite, con el tiempo se fue acumulando polvillo de carbón en ese aceite, en esa suciedad, y también hizo de camino conductivo, por lo cual cayó muchísimo la aislación. En este caso, la máquina no tiene aceite, pero sí también acumuló carbón y la humedad también hizo su efecto, por eso la humedad sube y baja según posiblemente se ha hecho mantenimiento o se ha intentado secar o se ha secado sola con la misma temperatura. Entonces hay valores que suben y bajan según la humedad que tiene la máquina. Pero la tendencia es siempre a la baja porque por más que se pudo deshacer en algunos momentos de la humedad, nunca se deshizo de la suciedad, hasta que obviamente se habrá hecho un servicio, pero fíjese cómo hay de fondo un problema que no es la humedad. La humedad se ve en forma puntual, pero la contaminación se ve en forma continua en toda la tendencia. Aquí hay otra máquina que, bueno, también viene bajando su nivel, como decimos, monitoreo para ver en qué momento puede aparecer una falla y nos está avisando, nos está previendo de que va a aparecer una falla hasta que finalmente apareció. Esta es otra máquina que no tiene fugas de aceite, pero sí expuesta a mucha humedad, donde al cabo de un tiempo se le hace un secado, un sistema de secado, como comentó el ingeniero Mariani, se recuperan los niveles de aislaciones, pero como sigue expuesta a humedad, se nota que sigue bajando la aislación con el tiempo. Aquí estamos haciendo una exposición de una medición y cómo afecta la temperatura, porque a distintos momentos se ha tomado la medición, ya sea parada o en marcha la máquina, bueno, no en marcha, sino recién detenida, ¿no? Detenida, donde todavía la temperatura es alta, y en momentos que ha estado realmente parada por mucho tiempo y que se ha podido hacer la medición offline con la máquina fría. Entonces, ¿cómo cambia la medición? Es muy importante el cambio, aunque la tendencia se mantiene.
Pero para salir de este ruido, lo que se utiliza, lo que utilizan los megómetros de Megger en el software, por ejemplo, es ingresar la temperatura en el software y automáticamente el equipo me va a hacer un factor de corrección, ya sea a 20 o a 40 grados, o si no lo puedo hacer en forma manual, cliqueando acá y puedo poner un factor de corrección en forma manual. Esto nos permite que al cabo de esa corrección yo tenga estas lecturas, ¿no? Que son mucho más uniformes. Y como para resumir lo que vimos hasta ahora y la tabla de decisión que propone Megger, que proponemos desde Megger es, bueno, que si los valores son, si esto fuera un cuadrante, ¿no? Valores altos y bien mantenidos en el tiempo, no es causa de preocupación. Si los valores son altos pero con tendencia a la baja, tenemos que hacer una investigación de causa raíz, porque hay un problema incipiente que va a pasar. Si los valores son bajos pero no cambian en el tiempo, que es el caso que comentó quizá el ingeniero Mariani, y acá lo que se menciona es que puede ser una característica, simplemente una característica del tipo de aislamiento utilizado. Quizás esa máquina antigua que mencionó Alejandro tenía un aislamiento de menor resistencia, pero estaba bien, no estaba expuesto a fallas. De todos modos, siempre se recomienda una verificación y limpieza, ¿no? Ahora, si los valores son súper bajos, ya cercanos a fallas del orden de los kilo ohms, bueno, ahí sí, es importante hacer una prueba, retesteo y mantenimiento, limpieza, secado y todo lo que se pueda, porque está en valores ya cercanos a falla. Y otro caso también que puede darse y que es típico que detectamos con el mantenimiento predictivo y la tendencia, el análisis de tendencia, es cuando los valores son estables pero hay un cambio abrupto. Esos cambios abruptos pueden ser dos cosas, o un error de medición, porque también tenemos que tener en cuenta que puede haber cambiamos de instrumento, usamos un instrumento que está malo, o simplemente el operario ese día estaba un poco cansado y no conectó bien, o no usó el hilo de guarda, o cosas así. Entonces se recomienda retestear y investigar en forma inmediata, porque esto nos está diciendo que hay un problema, un cambio de tendencia abrupto y posiblemente una falla que está a punto de aparecer. Bueno, teníamos otro invitado que yo mencioné al principio, que es el doctor Ronaldo López, que es de Chile, y realmente es un especialista en el tema de mantenimiento, porque él tiene una compañía que realiza las pruebas a clientes, así que está acostumbrado a trabajar fuertemente en lo que es mantenimiento predictivo, y aparte es instructor de la NFPA 70B, que es precisamente la norma para mantenimiento predictivo, y ves no solamente la parte de aislaciones, sino distintos tipos de técnicas de mantenimiento predictivo. Así que bueno, lo vamos a convocar para otro día posiblemente. Yo me voy a tomar el atrevimiento solamente de presentarlo, de pasar 2 o 3 filminas que él me dejó, los instrumentos que utiliza, por ejemplo, de Megger, orgullosamente los muestra, y nos comenta un poquito lo que él fue su experiencia haciendo, bueno, su inversión inicial, que fue del orden de los $100.000, y cómo estaba en esa situación la empresa que él estaba monitoreando, que era la empresa minera, que estaba gastando del orden de $1 millón prácticamente para mantenimiento de sus máquinas rotantes, y cómo después se redujo esto notablemente al orden de 100.000 o menos de $100.000 en forma anual, a raíz de que hicieron un mantenimiento predictivo. O sea, utilizando las técnicas de predicción, se pudo determinar realmente el momento en el cual se pueden hacer los mantenimientos, se ahorraron paradas de plantas, se ahorraron pérdidas de material y muchas cosas. Así que vamos a convocar posiblemente a Ronaldo para otra presentación. Bien, y ahora ya para finalizar, posiblemente, sí vamos a hablar de cómo hacer estas pruebas de análisis de tendencia en forma más automatizada, quizás, y más prolijas, utilizando un software, una herramienta de software que tenemos en Megger, que en algunos casos es gratuita y en otros casos, bueno, tiene un costo según el grado de nivel que quiera adquirir el propietario del megómetro. Nosotros tenemos dos versiones, una que es la Lite y la Professional. La Lite es la gratuita que viene con el equipo y permite conectar a la computadora, ya sea hacer control remoto en forma directa, online, o a posteriori bajar los datos a esta planilla. Esta planilla también se puede cargar desde la computadora, ya sea exportando archivos de Excel o llenando inclusive a mano los formularios. Nos va a permitir crear estas planillas de informes bien profesionales. Ya digo, ustedes inclusive pueden bajarse este software donde mencionó Daniela de Vacas,
en esa dirección de software, de email, bajar el software y poder tener el software gratuito y cargar todos los datos que ustedes quieran, aunque tengan un megómetro manual, un megómetro sin salida PC, porque esto permite en algunos casos cargar la forma manualmente. Si tienen el megómetro de Megger, sí van a sacar todo el provecho del software, porque van a poder tener la información automatizada, las planillas automatizadas, y van a poder hacer un reporte realmente profesional de lo que están midiendo. Ahora, como mencionaba, hay una versión gratuita donde los archivos están en forma suelta y otra profesional donde los archivos, las mediciones, van a estar en forma secuenciada en una base de datos relacionable. Y vamos a poder inclusive hacer gráficas de tendencias en base a lo que vamos midiendo. Como ven acá, todos estos reportes se van a unificar y vamos a ver este tipo de gráficas que también podemos inclusive volver a exportar a Excel y jugar con los datos, pasar a otro tipo de software para hacer más reportes, mover las gráficas, hacer distintos tipos de presentaciones con cualquier software que tengamos, ya sea Excel o cualquier otro tipo de software. Ahora bien, el software, el Power BI Pro, el automatizado, lo que nos va a ayudar es hacer las pruebas basadas en el tiempo, que es lo que mucha gente pregunta, ¿cada cuánto tengo que repetir la prueba? Y eso el software nos va a decir, tiene una herramienta que nos ayuda a predecir si ya la medición anterior quedó muy vieja y tenemos que repetirla. Obviamente nos va a dar la información del mantenimiento basado en la condición con estas gráficas que vamos a hacer. Y en muchos casos también, no en todos, pero en muchos casos, según el tipo de prueba, nos va a decir, según norma, si la medición está dentro de lo que está bien o está mal. Así que estas tres formas de comparación nos permite hacer un real seguimiento de las mediciones que vamos a hacer. Les quiero mostrar ahora cómo es el software y si nos llega el tiempo, vamos a hacer una pruebita con mi computadora. Voy a entrar al software, voy a hacer una prueba simulada, pero fíjense cómo trabaja el software. Yo tengo todas estas mediciones, las vamos a ver en un ratito. Después voy a señalar este botón de tendencias. Voy a señalar una casilla dentro de esta planilla, que esta misma casilla se repite para todas las planillas por igual. Entonces, el software va a tomar esa casilla, ese casillero, y me lo va a presentar en una gráfica para que yo pueda ver realmente cómo es la tendencia, inclusive me va a dar información estadística de cuál es el promedio, máximos y mínimos. Así que voy a poder jugar un poco con el software, con las gráficas y hacer un buen reporte en base a todo lo que yo vengo midiendo y entregarle, por ejemplo, a mi cliente una información bien fidedigna y bien presentada de cómo está la aislación hoy y cómo se puede llegar a comportar el día de mañana. Lo que le comentaba de cómo se ven las mediciones cuando están viejas, cuando ya hay que repetir, se basan muchas veces en las normas o también se basan en normas que nosotros mismos prefijamos, en periodos que nosotros mismos prefijamos, y el software me va a mostrar estas barras de colores con un resultado en verde si la medición pasó la prueba y si además si la prueba está dentro del periodo donde yo le doy la validez. Porque si la validez se pasó o se está por pasar, me la va a presentar en amarillo o en rojo, y eso significa que la prueba que yo había hecho ya deja de tener validez. Por más que sea un resultado bueno, hoy por hoy ya no es confiable y tengo que repetir sí o sí la medición, si no este activo me lo va a poner en rojo. Entonces voy a hacer el seguimiento de todos los activos que tengo en mi planta o los que tiene mi cliente con este software, y en forma gráfica muy rápida voy a saber si tengo algún activo que se me venció o que está en mal estado. Inclusive compartir esta información con colegas. Bien, ¿quisieras hacer algún comentario, Alejandro, a lo que hemos visto hasta ahora? Si no, voy a pasar a una rápida demostración del software, ya que tenemos unos minutitos todavía. No, esto, Roberto, es muy interesante, primero para las empresas que se dedican a hacer este tipo de predictivo. Y después, básicamente, si la empresa cuenta con personal como para poder tener este software y poder monitorear toda la planta prácticamente. Y aparentemente con los informes bastante rápido, y creo que es muy útil la herramienta en sí para el preventivo y predictivo. Perfecto. Bueno, les comento entonces un poquito qué era parte del programa del día de hoy, y ya para finalizar, cómo
se manejaría. Hay mucho software en el mercado, pero bueno, este es el que tenemos en Megger, es el más completo porque inclusive puede tomar datos no solamente de los megómetros, sino de todos los instrumentos de medición de Megger y además de otros instrumentos del mercado y además otra información que pueden importar de otros softwares, se pueden incorporar acá, comentarios, comentarios del usuario, estadísticas, imágenes, termografías, así que es bien completo. Pero les muestro básicamente algo rápido de un ejemplo que yo tengo por acá, donde, bueno, se ve, fíjense cómo está catalogado por propietario, por compañía, por sitio, dentro del sitio por subestación. En el caso, por ejemplo, de este caso es una prueba de un transformador, por el transformador en particular, que quiero ver, al cual yo le he hecho todos estos ensayos, todas estas pruebas, o sea, esto es parte de la hoja de la historia clínica de este transformador, o podría ser de un motor, o como menciona Alejandro, que tiene también la historia clínica de cada motor. En este caso, de este transformador en particular, marca tanto, modelo tanto. Entonces, todas estas pruebas que yo le he hecho con estos equipos, me voy, por ejemplo, a las pruebas de resistencia y aislación, y encuentro que acá el personal ya hizo varias pruebas, ¿no? Si tengo varias pruebas, desde el año 2015 puedo hacer un análisis de tendencia muy simple, muy rápido. Voy a abrir cualquiera de las planillas, puedo abrir cualquiera, abro la primera, me voy a, como mencioné antes, a un casillero acá, primero elijo la herramienta de análisis de tendencia, acá pongo seleccionar línea o casilla, voy a seleccionar la que me interesa, que quiero que replique, que quiero que analice, y acá ya finalizar, y ya tengo acá para ver el gráfico. A ver, ahí está. Ahí me creó el gráfico, fíjense, con las fechas de cada una de las pruebas. Entonces puedo hacer un seguimiento de la tendencia, en este caso a la baja, de la resistencia de aislación, y acá hay como un pequeño incremento. Acá puedo ver la parte de estadísticas, los promedios y demás. También podemos jugar un poquito con la forma del gráfico, ¿no? Para las presentaciones que yo quiera darle a mi cliente. Así que, y sumar esto a un reporte. Por otra parte, esta información que yo tengo acá, en este caso un transformador, la podría cruzar con más información y ahí es donde yo voy ganando riqueza, porque como dije antes, y como siempre decimos desde Megger, una sola prueba no siempre determina el estado de un activo, sino que cuando más pruebas hagamos, más nos vamos a aproximar a la verdad de la realidad de hoy y también de la realidad a futuro. Entonces voy a intentar sumar otra prueba. Me voy acá a la parte de trabajos. Y veo que a este transformador también se le han hecho los ensayos de tangente delta. La prueba de tangente delta, para aquellos que no están familiarizados, es una prueba también de aislación, pero ahí se dice que se prueba la calidad de la aislación y se compara si las corrientes de fuga qué tanto son resistivas y qué tanto son capacitivas, porque si tenemos una corriente de fuga que es netamente capacitiva, quiere decir que la aislación se está comportando como un capacitor y básicamente no tengo fallas. Ahora, en la medida que empiezo a tener un componente resistivo en esa fuga y ese componente se va incrementando, quiere decir que mi tangente delta va empeorando, aumenta el índice que debería estar en 0,5 o 0,9. Si ya me pasa de 1 y va subiendo, quiere decir que ese índice de diagnóstico es malo. O sea, esa aislación, por más que la resistencia de aislación me dé bien, pero si la tangente delta me da mal, quiere decir que voy a tener un problema a futuro, que posiblemente tengo ingreso de humedad o contaminación. Entonces, dicho esto, vamos a abrir una planilla de acá de estas pruebas de tangente delta, realizadas a la misma máquina. Como ven, estas planillas me permiten poner toda la información de una sola vez. Yo ya tengo la información identificatoria de la máquina, y la cargo una sola vez, ya después se carga automáticamente. Y tengo distintas páginas con gráficos y números que bajan de la memoria del equipo. Y voy a elegir acá de vuelta la herramienta de gráfico de tendencias. Voy a poner seleccionar y voy a elegir una casilla que me interesa en particular de una prueba de alta contra baja, del bobinado de alta contra baja. La voy a seleccionar y ya pongo finalizar.
Entonces, ahora lo que hace el software en forma automática es todas estas lecturas que están acá en el tiempo, me las va a incorporar al gráfico. Entonces, las tengo acá, como pueden ver, están acá en el piso del gráfico. ¿Por qué? Porque la escala de resistencia y dilatación es muy alta, y yo les comenté antes que la tangente delta está en el orden de 0,5 o 1, no pasa de eso. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar la escala, voy a poner una segunda escala, para que automáticamente acá me crea a la derecha una segunda escala, donde yo ya puedo ver más fácil lo que es la tendencia de la tangente delta. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que la tangente delta aumentaba cuando aumenta la humedad o la contaminación. Y fíjense que coincide que en este caso la resistencia va bajando cuando la tangente delta aumentó. Y acá posiblemente se hizo alguna acción de mejora, una acción correctiva, por la cual posiblemente se secó la máquina y eso hizo que la tangente delta disminuya y también la resistencia de lesión haya aumentado. Así que, bueno, así puedo ir incorporando lecturas de temperatura y otras cosas más. Pero básicamente lo que queríamos mostrar era cómo se puede hacer gráficas y tendencias simples y, bueno, buscar en qué momento yo tengo que empezar a actuar, ¿no? O sea, en qué momento ya varios indicadores que tengo me indican de que debería ser una acción programada en el tiempo, porque afortunadamente esto no me está diciendo que tengo una falla, sino que tengo un preaviso para poder actuar, y me da un tiempo siempre como para poder actuar y hacer una acción programada. Lo peor que podemos hacer es ir con el megómetro, yo siempre digo ir con el megómetro para medir un cortocircuito, porque sí, es una de las funciones del megómetro, medir la falla y detectar rápidamente donde hay un problema. Pero lo ideal sería que usemos el megómetro no para encontrar problemas, sino para encontrar soluciones antes de que aparezca el problema. Y esto lo hacemos con el análisis de tendencia, que era el objetivo de este webinar. Okay. Bien, no sé si quedó alguna pregunta ahora que quiera Julio, quizás hayas encontrado de la presentación del día de hoy. Si no, cerramos la sesión o las dejamos para responder por mail. Sí, Roberto, excelente presentación y muy amplio todas las aplicaciones. Hay muchísimas preguntas. Daniela podrá contarte. Pero sí, preguntan mucho por el software, si es gratuito. Bueno, no sé si quieres aportar alguna información sobre el software. Sí, antes de eso, y como estamos con poco tiempo, creo que también Daniela tenía algo para comentar acá sobre la grabación. Sí, justamente el día de mañana ustedes van a poder acceder a la grabación de este webinar y de los webinars pasados. Lo único que tienen que hacer es entrar a csa.megger.com/grabaciones y ahí van a poder ver la grabación, ya que esta será colgada el día de mañana. A partir de mañana van a poder ver la grabación de este webinar. Ok, gracias. Sí, ya estamos medio pasado con el tiempo, pero respecto a las preguntas del software, sí, el software es gratuito, sí se puede bajar de la página de Megger, de la misma página que mencionó Daniela. Lo que sí, cuando lo bajan, está habilitado solamente las funciones más básicas. Por ejemplo, las funciones de análisis de tendencia no están habilitadas, pero sí se puede hacer muchas cosas con el software gratuito. Y en caso de que alguien quiera el software con registro y demás de análisis de tendencia, podemos darle algún explicativo de cómo se usa, alguna charla técnica para que vean cómo se usa y realmente que consideren si es necesario su adquisición. Aparentemente, por lo que hemos hablado con toda la gente que ve esa presentación, todo el mundo está bien interesado porque le permite hacer un manejo de activos, de gestión de activos de toda la planta, de una subestación completa o de una fábrica completa, o inclusive una persona que se dedica a hacer pruebas para terceros puede gestionar cientos y cientos de plantas en ese mismo software. Así que eso queda a disposición para cuando quieran, nos envían la consulta y lo podemos atender vía mail.
Sí, exactamente. También les invitamos a que conecten con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como @megercsa y también nos pueden enviar sus consultas de esa manera. Trataremos de responderles lo más pronto posible. Roberto, ¿me puedes ayudar? No sé si es que tenemos tiempo tal vez para una o dos preguntas. Sí, de hecho también el ingeniero Mariani y el ingeniero Julio Jiménez también pueden colaborar con algunas preguntas o respuestas. Hay todavía 5 minutos. Adelante. Sí, perfecto. Entonces, Alejandro, un asistente nos pregunta si Redinter realiza mantenimiento de motores en el sitio del cliente, o sea, fuera de su taller. Bueno, hoy con el tema de la pandemia, todo lo que sería salidas a campo, medio que está suspendido. Pero hemos realizado en máquinas que vale la pena hacer el trabajo en campo por el tema del tamaño. En principio, si son máquinas que se pueden manejar en peso hasta 25 toneladas, las traemos a planta. Y máquinas más grandes ya eso hay que ver el caso puntual. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Roberto, tengo la siguiente pregunta para ti. ¿Existe alguna diferencia en el resultado del nivel de aislamiento al aplicar la tensión de prueba con el megómetro, al aplicar 5, 10 o 15 kV para un equipo de voltaje nominal en 15 kV? No debería. O sea, es muy interesante la pregunta y eso se basa en uno de los ensayos que mencioné que se llama la tensión de paso. O sea, con 5 kilovolt y con 15 kilovolt el resultado debería ser prácticamente el mismo. Si llega a haber diferencias, de hecho, es una buena forma de detectar un problema incipiente, porque si con 5 kilovolt tengo una medición y con 15 disminuye, significa que esa resistencia está mala. La técnica se llama tensión de paso o steep voltage, o de rampa también, si lo queremos hacer en forma continua. Y también con la tangente delta se hace una prueba similar para comparar los valores si no cambian con el voltaje. Así que la conclusión es que deberían ser iguales. Ok, perfecto. Muchas gracias, Roberto. Alejandro, ¿es recomendable utilizar un termómetro infrarrojo para poder tener indicadores en los equipos rotativos? Bueno, ahí el infrarrojo hay que tener en cuenta el factor que uno utilice en el equipo para poder tratar de medir de mejor manera la temperatura. Si es una máquina importante, debería tener PT100, de los cuales uno puede tomar el dato del bobinado de ahí, del sensor del PT100, que es lo más próximo a la bobina, que es lo que nos interesa realmente la temperatura, más que la temperatura del motor exterior. Muchas gracias. Roberto, la última pregunta va para ti debido a que ya no tenemos mucho tiempo y dice, en una aplicación de un alto nivel de tensión, ¿hay posibilidad de dañar el aislamiento? No, con el megómetro no. El megómetro no tiene forma de dañar el aislamiento por dos razones. Primero, porque el megómetro siempre aplica niveles muy bajos y también en el caso, al menos el caso del Meger, de nuestro megómetro, tiene un detector que cuando aumenta la corriente, porque empieza a hacerse una fuga incipiente, si es que ver una falla, el equipo automáticamente deja de aplicar corriente. O sea, tiene una limitación para que no dañe las aislaciones. Eso te iba a repetir, Roberto, exactamente. Si el equipo ve que no responde, no sube la tensión. Eso ya es grave, digamos, porque quiere decir que está prácticamente a masa. Claro, pero inclusive antes de eso, los megómetros, al menos los más recientes, los nuevos, tienen un botón que es para cancelar la corriente, para que realmente trabaje siempre con corrientes muy bajas. Y solamente las libera en caso que no presione el botón de modo quemado, pero ese modo está deshabilitado por defecto, está deshabilitado precisamente para que nunca dañe ninguna aislación, solamente prueba con una tensión alta pero corrientes muy bajas.
aunque tiene la corriente suficiente para una potencia superior, pero no la aplica, por defecto no la aplica. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a Alejandro y Roberto por acompañarnos. Julio, también muchas gracias por tu soporte con las preguntas. Roberto, ¿me puedes ayudar con la siguiente slide? Gracias. Les recuerdo que cualquier pregunta o solicitud, comentario que tengan, nos pueden escribir a csawebinars@megger.com. Y ahora que terminemos el webinar, vamos a lanzar una encuesta. Estas encuestas nos ayudan a mejorar nuestros webinars y a implementar, ustedes saben, cualquier recomendación que ustedes nos den. Así que por favor quédense al final del webinar para rellenar la encuesta. También en la encuesta ustedes van a poder decirnos si desean una copia del PDF de la presentación y uno de nuestros representantes les va a poder ayudar enviándoles la información directamente. Sin más, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Roberto, Alejandro, Julio, unas últimas palabras antes de irnos. Yo una cosita, Roberto, quiero primero, sí. Bueno, gracias a todos y después no quiero mencionarlo porque tengo un montón de mensajes de WhatsApp que me están mandando. Bueno, les mando un saludo a todos que son clientes y bueno, muchas gracias por la invitación, Roberto, Julio, Daniela, así que todo muy bien. Le agradezco la invitación. Muchas gracias. De hecho, bueno, lo que quería expresar también era el agradecimiento al ingeniero Alejandro Mariani por aportar su conocimiento práctico, su experiencia, también su gran conocimiento teórico de la materia. Posiblemente lo vamos a poder citar. Invito a la gente a que nos envíe sus consultas. Si les surge alguna otra consulta que quizás ahora no tengan, pero lo quieren enviar después, la pueden enviar vía email, al email que se muestra en pantalla. Así que ahora sí quisiera invitar a Julio Jiménez, que también colaboró, aunque no está a la voz todo el tiempo, pero él está haciendo soporte de este webinar, así que quisiera, por favor, si quisieras las últimas palabras. Adelante, Julio. Sí, gracias, Roberto. Quedaron muchísimas preguntas de varios temas. El tema es muy convocante y es de múltiples aplicaciones. Entonces, es un tema que da para mucho, para otros más. Hay preguntas de aislamiento sobre cables, no solo sobre motores, sobre transformadores y distintas aplicaciones. Entonces, pues muchas gracias, Alejandro, por participar en este webinar especial. Y pues a ti, Roberto, por la organización, Daniela. Y bueno, los esperamos para una pronta webinar. Síganos en nuestras redes y se van a enterar de los próximos eventos. Gracias y feliz día para todos. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y darse el tiempo de estar presentes en este webinar. Muchas gracias, Julio, Roberto y Alejandro, por su tiempo y su dedicación para este webinar también. Les invito de nuevo a que llenen la encuesta para que nosotros podamos mejorar nuestros webinars y para que ustedes también puedan obtener una copia del PDF de la sesión del día de hoy. Sin más, nos despedimos. Que tengan una muy buena tarde, un muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.